Bienvenidos a todos, me presento. Soy Ignacio Carvajosa, profesor de literatura bíblica en la Universidad San Dámaso de Madrid, reconvertido en estos tiempos de coronavirus en capellán de hospital. Precisamente quería relacionar ambos campos en este vídeo, más concretamente, y por un lado, el libro bíblico de Job, que trata el problema universal del dolor y la injusticia, y por el otro, el eco que la crisis del COVID-19 está teniendo en la prensa española. Y lo quiero hacer en diálogo con mi buen amigo Alfonso Calavia, profesor de bachillerato en un colegio de Torlodones en Madrid, que tiene la virtud de seguir a diario lo que se publica en periódicos y digitales en nuestro país. Había en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Así comienza el relato que tiene a Job como protagonista. A continuación es bien conocida. Job era justo y rico, pero en poco tiempo la desgracia cae sobre él y pierde todo. Postrado en un muladar, abandonado, se debate entre el silencio y el grito. No es difícil encontrar un paralelismo con la situación que desde hace semanas vive más de la mitad de la humanidad. En pocos días se ha pasado de la prosperidad despreocupada al confinamiento para protegerse de la desgracia, que cuenta los muertos por decenas de miles y los daños económicos por miles de millones. Como a Job, de repente, la realidad se nos ha impuesto sin tapujos, arrancando de cuajo el velo del sopor al que nos habíamos acostumbrado. Lo ha señalado agudamente José Ángel González Sáinz en el diario El Mundo. En la vida de un país o de una persona hay veces en que la realidad más descarnadamente real, la más cruda y menos guisada por las recetas y los cocineros de mentalidades y relatos, irrumpe de repente con una violencia pavorosa a la que no estábamos acostumbrados. Poco sirven entonces nuestras defensas. Es más, continúa el escritor, el hábito de sustitución de las cosas y los hechos por su uso estratégicamente fraudulento, de la realidad por la ideología, de la verdad por la costumbre impune del embuste y de lo crucial por la banalidad, nos ponen las peores condiciones para enfrentarnos a una venganza de la realidad en toda regla. Querido Alfonso, la realidad parece testaruda en estos tiempos de crisis. ¿Es así? Muchas gracias por la presentación, querido Nacho, y gracias también por sugerirme hace ya 10 años que empezara a prestar atención a la prensa española. Eso he hecho diariamente hasta hoy y la verdad es que han sido años de diálogo intenso con la experiencia de muchos periodistas. Me ha hecho crecer, me ha hecho ver más mundo. Y hablando de la situación presente, efectivamente, la primera constatación que podemos hacer es que ha habido una clara vuelta a la realidad. Fijaos lo que afirma el escritor Antonio Muñoz Molina. La realidad nos ha forzado a situarnos en el terreno hasta ahora muy descuidado de los hechos. Nos habíamos acostumbrado a vivir en la niebla de la opinión, de la diatriba sobre las palabras, del descrédito de lo concreto y comprobable, incluso del abierto desdén hacia el conocimiento. El espacio público y compartido de lo real había desaparecido en un torbellino de burbujas privadas, dentro de las cuales cada uno, con la ayuda de una pantalla de móvil, elaboraba su propia realidad a medida, su propio universo cuyo protagonista y cuyo centro era él mismo, ella misma. El virus, apunta también la novelista uruguaya Carmen Posadas, nos ha obligado a regresar a un terreno hasta ahora abandonado, el de los hechos. El paralelismo con el libro de Job es, por tanto, evidente, no solo por la desgracia que se abate sobre nosotros, sino porque tanto al paciente, personaje bíblico, como a nosotros, la realidad testaruda nos obliga a volver a ese terreno abandonado, los hechos, y a reflexionar. Pero el paralelismo con el libro bíblico no se queda aquí. Es tremendamente interesante seguir la prensa española en estos días, porque en ella podemos recrear el diálogo entre Job y sus amigos, que ocupa la mayor parte del libro. Recordemos que en la página sacra
conviven dos posiciones ante la desgracia. Por un lado, la de Job, que se deja tocar por la tragedia y alza su voz pidiendo un significado, convocando a Dios ante el tribunal de su exigencia de justicia. Por otro lado, la de los amigos de Job, que reconducen todo a lo ya sabido y se niegan a poner en entredicho sus teorías, imagen de Dios incluida, a partir del zarpazo de la realidad. No hay espacio para las preguntas. Como abogados defensores de Dios, los amigos de Job solo contemplan una hipótesis. Algo malo habrá hecho Job para merecer el castigo. Pero la realidad dice otra cosa. Dejemos que los mismos amigos de Job se vayan presentando cual actores de una obra de teatro, esta vez revestidos de las posiciones que encontramos hoy en día. Como en el libro bíblico, son tres amigos, y representan diferentes modos de afrontar la realidad esquivando las preguntas que la desgracia nos insinúa. Elifaz, el primer amigo, se reviste de budista. Esta filosofía oriental, como bien sabéis, nos propone reducir o anular el deseo para no sufrir. Veamos cómo se esconden los pliegues de nuestra prensa diaria. Visto que la satisfacción de nuestros deseos está más allá de la puerta, y ahora en el confinamiento la puerta está cerrada, cerremos también el grifo del deseo, como nos propone Lorena Gómez Maldonado en El Español. Ahora tenemos tiempo para ponernos budistas si nos da por ahí y explorar de qué iba eso de no desear, o al menos de desear sin una satisfacción inmediata, de saber esperar por lo que deseamos. Todo es menos sexy, pero a cambio es más puro. Esta misma posición se insinúa en el equilibrio que busca Pilar Rahola en La Vanguardia. Dice: soy de naturaleza optimista y tengo la enorme suerte de remontar rápidamente el ánimo cuando las garras del pesimismo intentan atraparme, pero la nostalgia es un sentimiento resiliente, difícil de neutralizar, porque se acomoda en una tristeza suave que otorga algo de felicidad. A veces la tristeza puede ser bella, incluso agradable, pero también puede desbocarse, porque todo momento triste tiene su demonio agazapado, preparado para atraparnos, de manera que pongo el freno racional al galope emocional y lentamente todo vuelve a su punto de equilibrio. Rosa Montero hace años desveló, ¿no?, siempre lúcida en El País, el límite de esta posición budista. Dice: por eso, por esa enloquecedora falta de fiabilidad de los deseos, por su infinita capacidad para herirnos de una manera u otra, es por lo que algunas religiones y filosofías orientales preconizan su rechazo. No desear y así no sufrir. Pero los occidentales pensamos que el deseo es el motor de la vida y que la paz que puedes alcanzar al prescindir de él se parece demasiado a la tranquilidad de un cementerio. Tal vez el quid de la cuestión consiste en desear dentro de nuestro horizonte. Desear lo que podemos razonablemente obtener, lo que podemos abarcar. Disfrutar del hoy y del aquí, de los pequeños gozos. O sea, conseguir esa especie de tautología emocional que consiste en aprender a desear lo que uno tiene. Entra entonces el segundo amigo, Bildad. Este revestido de hombre exquisitamente racional, para el que toda la realidad se reduce a lo que la razón científica puede medir y explicar. ¿Qué tiene de malo una posición así?, nos preguntamos. ¿Por qué revestimos a Bildad con este traje? Intentemos entenderlo, una vez más, a través de las páginas de los periódicos. Nos lo presenta Pepa Bueno en El País, destapando la ingenuidad de esta posición. Nos desconcierta que la ciencia no sea monolítica. Los no creyentes corremos el riesgo de esperar de la ciencia un sustituto perfecto del Dios de los que sí creen. Respuestas únicas, claras y sobre todo infalibles. Sabemos que no es así, pero no nos lo planteamos hasta que nos toca. Y ahora nos toca a todos a la vez y en circunstancias bien dramáticas. Una posición así es difícil que no desemboque en el nihilismo. Y ejemplo de ello son las palabras de Kiko Veneno en una entrevista al periódico El País semanas atrás.
Dice, por una parte, el instinto de ser abuelo me encanta, pero por otra, aplaudo la voluntad de mis hijos de no tener descendencia porque no es un buen mundo. Si tenemos suerte y nos libramos, fenomenal. Pero si el maldito bichito te toca, viva la resignación. Como proclama Ángel Fernández Fermoselle en El Periódico Español. Dice, le he intentado explicar a mi hija de 15 años, creo que sin suerte, que a veces la vida es una mierda y que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Y que los adultos tampoco podemos entender por qué es así, porque no existe una explicación. Y que el padre de su amiga Alicia puso toda la lucha y que los médicos auxiliaron con todo su empeño y que ni así. El coronavirus derrotó a todos. Esto es una constatación científica. Que nadie tire de religión, ¿no? Porque es claramente incompatible con la razón, como también nos explica David Boyero en El Periódico Público. Dice que un Dios todopoderoso permita la muerte en masa de hasta el momento cerca de 75.000 personas en todo el mundo y el contagio de casi 1,5 millones de personas, tiene un encaje muy difícil para la razón. Esa es la esencia de la religión, su antagonismo con la razón, porque cada vez que se da de bruces con esta, apela a la fe, o lo que es lo mismo, se aferra al salvavidas de la incapacidad de los mortales para entender un poder superior, teniendo que resignarse a pies juntillas. En estas entra el tercer amigo, Sofar, mucho más práctico y optimista que el anterior. En momentos de confinamiento hay que distraerse. No hay mejor analgésico que el placer. Qué actual resulta esto. Encerrados en las 4 paredes de nuestras casas, ¿cómo matar el tiempo? Veamos qué ofertas se nos hacen. Una de estas ofertas, y da mucho que pensar, es la pornografía en Internet, a la que se refiere Kim Monzó en un artículo de La Vanguardia. Ahora hacen esta oferta a los ibéricos. Ante la expansión de las cuarentenas, extendemos el acceso gratuito a Pornhub Premium durante este mes a nuestros amigos de España, para así ayudarlos a pasar el tiempo y a mantenernos entretenidos. Cuando vean imágenes de balcones abiertos con gente cantando canciones napolitanas o jugando al bingo, piensen que quizá en los balcones cerrados hay personas que aprovechan la oferta. Otra posibilidad es el Carpe Diem, y a esta estrategia se apunta Susana Cuadrado, también en La Vanguardia. Mientras no llegue ese día, sal a la calle y pisa la acera con ganas. Cambia de estrategia. Es la hostia sentirse vivo. Y si ha de llegar el fin del mundo, que te pille haciendo el amor como si no hubiera un mañana. Aunque, pensándolo bien, nos damos cuenta de que no necesitamos ofertas más o menos ventajosas para distraernos, porque desde hace tiempo, ni siquiera estando solos, conseguimos estarlo verdaderamente. Fijaos lo que dice Borja Hermoso en El País en este sentido. Angustia, solidaridad, aburrimiento, cariño, trabajo, toda razón es buena para la necesidad furiosa de mensajearse sin pausa. La crisis del coronavirus tiene un espejo sociológico en la explosión del coronamóvil. Está claro, en situaciones así, el ser humano e incluso algunas criaturas razonables necesitan comunicarse sin parar en un frenético y melancólico non-stop de tacto, visión y sonido. Y de nuevo, Rosa Montero desvela la miopía de esta postura. Vivimos en una sociedad tan progresivamente ajena a la muerte, tan alejada de los ciclos biológicos, tan medicalizada y prepotente, que a veces la gente sufre el pasajero delirio de creerse eterna. La muerte es vista como una anomalía, como un fracaso, como algo irregular. Muere quien no es capaz de seguir vivo. Corona móvil. Buena expresión. Y es que parece mentira que en estos días de confinamiento no podamos decir que estamos solos. Más bien estamos hiperacompañados, hiperconectados, hasta tal punto que uno empieza a echar de menos la soledad.
Entonces, ¿cuál es la compañía que necesitamos de verdad? Los amigos de Job no venían en son de guerra, llegaron para consolarle. Pero no está dicho que lo hicieran, más bien todo lo contrario. Basta ser un poco sinceros para percibir el límite de toda esta verborrea que nos asalta en las redes o que producimos nosotros mismos. De esta sinceridad hace gala Andrea Momoito en el periódico digital Público. ¿Tienes un día de tormenta? No te preocupes, que yo te mando chistes estúpidos de esos que no paramos de mandar por WhatsApp, aunque a mí no me hacen gracia, aunque me sienta una cínica tratando de sacarle una sonrisa a otras, mientras lo único que quiero hacer es ver Hospital Central. Grabo vídeos con mi compañera Andrea Liva, pienso en GIFs chorras para poner en Instagram y me derrumbo después, porque no me creo nada. Necesito saber que mi mundo cabe aquí, pero no cabe. Que no tengo nada más que contar más allá de que estoy desesperada, que me cuesta entender tanto buen rollo y tanto optimismo, tanta llamada por Zoom, tanto mensajito, tanto aplauso y tanta mierda. Solo me queda aprender a vivir con esta rabia que me invade y de la que no sé a quién culpar. Y con la misma sinceridad, Sol Aguirre, en el periódico El Español, nos confiesa su receta, aunque sin ocultar su impotencia. Y ahí estoy, contando chorradas por si alguna de ellas dispara una sonrisa donde antes se fruncía el ceño. La risa de nuevo como antídoto ante una realidad demasiado oscura. La risa tan denostada a veces siempre es mi remedio. Pasemos a ocuparnos del santo Job, que ha aguantado pacientemente los consejos de sus amigos. Apenas dedica palabras para rebatirles. Su herida le duele y le urge. Su vida anterior ha entrado en crisis y no le sirven las viejas respuestas. Su batalla es otra y no quiere despistarse. Busca un porqué. Esta es la posición verdaderamente religiosa, como nos recuerda Louis Giussani en su libro El sentido religioso. La única condición para ser siempre y verdaderamente religiosos es vivir intensamente lo real. La realidad lleva a Job a gritar y a convocar a Dios mismo ante el tribunal. Quiere de él una respuesta. Desde que la amenaza llamó a nuestra puerta, la prensa española se ha poblado de hombres de Deus. Job ha vuelto a abrir la boca, urgido por circunstancias adversas en estos mismos días. Los que se dejan tocar por el drama repiten una palabra que tiene sabor a descubrimiento: vulnerabilidad. ¿Es así, Alfonso? Pues sí, es así. La verdad es que fragilidad y vulnerabilidad han sido dos palabras que han inundado los artículos de opinión de la prensa española durante estas últimas semanas. De hecho, parecía que el hombre moderno había dejado atrás estas cuestiones y en cambio fijaos en lo que reconoce Jorge Galindo en El País. El aire se siente un tanto extraño, como si viniera de un tiempo que ya asumíamos superado. Un tiempo en el que las vidas de todos, el bienestar y la convivencia eran un poco más frágiles. COVID-19 nos ha devuelto una parte de nuestra humanidad, que es la que viene con esa vulnerabilidad olvidada. Y de hecho, fijaos, ni siquiera el progreso científico es capaz de resolver, entre comillas, este problema. Cuartango en ABC, hablando de la serpiente tentadora del paraíso, dice: seréis como dioses, pero justo en el momento en que el hombre acaricia la ansiada inmortalidad prometida por la serpiente, un virus desconocido se burla de todas nuestras certezas y nos coloca frente a la dolorosa conciencia de nuestros límites. Y la misma idea la encontramos en La Vanguardia, y esta vez en boca de Pilar Rahola. La conmoción de esta pandemia nos dejará, por ejemplo, una sensación de mucha más vulnerabilidad, finalmente convencidos de que nuestro modelo de vida y la vida misma es enormemente frágil. Una idea de fragilidad que quizá ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pero que habíamos olvidado en estos tiempos de orgullo tecnológico. Un simple virus gripal y de golpe el caos mundial.
Y me parece muy impresionante que todos los periodistas se dan cuenta de que necesitan algo que les salve, algo que les ayude. Fijaos cómo termina un artículo Rafael Moyano en El Mundo, simplemente afirmando: hacen falta asideros a los que sujetarnos mientras esto pasa. Pero vulnerabilidad no es simplemente una palabra de moda. Quien la experimenta, como el viejo Job, sufre, se siente perdido, como reconocen con una sinceridad desarmante muchos articulistas. Aparece entonces el miedo y concretamente el miedo ante la muerte. Miedo a la muerte y miedo a vivir el instante presente en medio de una situación como esta. Fijaos en lo que dice Isabel Coixet, directora de cine para el periódico ABC. Todo lo que dábamos por sentado ya no está ahí, y lo que se abre ante nosotros es una niebla espesa, ajena a la luz. Reconozco que no sé habitar este ahora, estos minutos que se me hacen eternos. Como bien decías, Nacho, la niebla se hace aún más oscura cuando se nos presenta la muerte. Dice Antoni Puigverd en La Vanguardia: la habíamos olvidado, pero un virus llega cargado de miedos y de histeria mediática, tal vez tan solo para recordarnos que la muerte existe, para ayudarnos a recuperar el sentido de la vida. Y añadiendo el misterio que supone para él, dice Jorge Martínez Reverte en El País: nos queda tanta muerte por delante que nunca seremos capaces de comprenderla, o sea, de asir mínimamente lo que significa, y quizá por ello nos resistimos a su llamada casi sin excepción. Y el miedo, que también lo has dicho al principio, es una de estas palabras que, como fragilidad y vulnerabilidad, están por todas partes en los artículos. Dice Julián Carrón en El Mundo: el enemigo contra el que nos vemos combatiendo no es el coronavirus, sino el miedo. Un miedo que percibimos siempre y que sin embargo sale a la luz cuando la realidad desvela nuestra impotencia esencial. Un miedo que con frecuencia nos supera y nos hace reaccionar a veces de forma descompuesta, llevándonos a encerrarnos, a abandonar todo contacto con los demás para evitar el contagio. Y lo vive en sus carnes Sol Aguirre, dice en el periódico El Español: durante la primera semana de confinamiento tuve miedo. No ya por el virus, que también, sino por la posibilidad de que la tristeza me visitara. Me refiero a esa tristeza insoportable, duradera, que te nubla la vista y la vida. No se lo confesé a nadie porque ya sé lo que me habrían dicho. Eres alegre, tienes proyectos, generas soluciones. Genera soluciones. Buen consejo. ¿Y si la solución pasara por no censurar la pregunta sobre nuestra condición humana? La pregunta por el significado, tan arrinconada en nuestro país, se nos cuela por entre las rendijas de un mundo hoy fracturado. Este tiempo de coronavirus ha sido una ocasión privilegiada para que en la prensa española se hicieran hueco algunas preguntas fundamentales. En este sentido, dice Nuria Lavari en El País: llevábamos demasiado tiempo anestesiados, formando parte de un sistema que se equivoca demasiado a menudo en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental?, podríamos preguntarnos. Responde Julián Carrón en el mismo artículo de El Mundo: vivimos con frecuencia como en una burbuja que nos hace sentirnos al resguardo de los golpes de la vida, y de este modo nos podemos permitir vivir distraídos, fingiendo que todo se halla bajo nuestro control. Pero las circunstancias desbaratan a veces nuestros planes y nos llaman bruscamente a responder, a tomarnos en serio nuestro yo, a interrogarnos sobre nuestra concreta situación existencial. En estos días, la realidad ha sacudido nuestra más o menos tranquila vida cotidiana, asumiendo el rostro amenazante del COVID-19. Y del mismo modo, de una manera muy verdadera, William Ospina, y además entre las páginas de un periódico que es poco dado a preguntas trascendentales, como es Público, se interroga: es extraño sentir por primera vez, porque antes fue distinto y lo vivieron otros, que el tejido de la civilización se conmueve y parece vacilar.
Casi nos alcanza el recuerdo de esos viejos oráculos que descifraban señales en el vuelo de las aves, mensajes en los hechos de la naturaleza y en las tragedias de la historia. Ya nada parece azaroso, ni siquiera las formas de las nubes, y al fin se nos revela cuán conectados estamos, de qué manera asombrosa está entretejido este mundo. Entonces cada uno de nosotros se pregunta cuál es el mensaje. Estas cosas que leemos no pueden calificarse sin más de hondas reflexiones, casi como si de un género literario se tratara. La muerte en estos días no es un tema de reflexión. Se cierne sobre nuestros seres queridos, que tal vez se encuentran solos en un hospital. Y sobre esto se ha escrito mucho en estos días. Dice Ignacio Camacho, periodista que escribe diariamente su columna en ABC, dirigiéndose a una madre enferma: hoy solo te acompañan esos ángeles de la guarda vestidos con pijama, mientras los demás nublamos los cristales de nuestras ventanas con el vaho de la esperanza. Yo no sé si sirve rezar, como discutíamos aquella mañana, ni si la energía cósmica, esa que dicen los del pensamiento positivo, tiene fuerza suficiente para alzarte de la cama. Alguien tiene que oír este clamor en la tierra o en el cielo.